Qué conocida es aquella sentencia del gran personaje de la historia, Mahatma Gandhi: no hay camino hacia la paz es el camino. Una frase llena de sabiduría, dicha por un personaje sabio y ejemplar, pero ni siquiera él, ni siquiera con lo ejemplar de su vida, Gandhi se hubiera atrevido a decir algo así, como lo que dijo Jesús: yo soy el camino. O sea, no hay un camino hacia Jesús. Jesús es el camino, porque es Él quien primero ha descendido para caminar con nosotros, para acompañarnos. O sea, no es Él, diríamos, la meta, como que aquí estoy, alcáncenme. No, he venido a caminar contigo, he venido a hacerme tu compañero de viaje. Recorrerás el camino y el camino soy yo. Oye, y del mismo modo, pues, ¿cuál es la meta? Pues la meta, podríamos decir, es el cielo, pero si recordamos que el cielo no es un lugar físico, el cielo se define como el estar en la presencia de Dios. Pues bueno, que el seguir a Jesús como camino no es un anticipo ya de esa meta. Así como un buen senderista o alpinista no disfruta hasta que llega a la meta, al punto de llegada, disfruta cada etapa del camino. Así también empezamos a vivir el cielo desde que sabemos que vamos por el camino que es el mismo Jesús. Entonces, Jesús no es la meta, no es el punto de llegada. Bueno, de cierta forma sí lo es, el gozar plenamente de su presencia, pero no precisamente Jesús es el punto de llegada, sino que el encuentro con Él es el punto de partida para un camino que durará para toda la vida. Un camino que consistirá en un incesante aprender de Él, de un seguir sus mandamientos en la palabra que lo simplifica todo. Sígueme. En eso se resume su enseñanza, sus mandamientos. Síganme, porque yo soy el camino, porque han de aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Se trata de aprender de sus palabras, de sus actitudes, de su ser, de su manera de orar, de relacionarse con Dios. Jesús es nuestro camino, no nos lleva a un camino. Él es el camino y nuestra tarea es seguirlo. De hecho, antes de ser conocidos como cristianos, a los discípulos se les llamaba así, los seguidores del camino. Y bueno, ¿tú estás siguiendo el camino que es Jesús o el camino que sigues ahora? ¿Hacia dónde te está llevando? Porque a veces somos tan incoherentes que decimos querer llegar a cierta meta, pero el camino que vamos siguiendo para nada nos lleva hacia allá. ¿Hacia dónde te está llevando el camino que estás siguiendo ahora? ¿Acaso ese camino es el camino que Jesús te ha indicado? ¿O ya pensaste que Jesús, en vez de ser un camino, es un estacionamiento donde llegas, te acomodas, te instalas y ahí te estancas para siempre? No, para nada. Jesús nunca es un estacionamiento, es un camino en constante dinamismo, en el que siempre se avanza, a veces se cae, pero se aprende. Un camino en el que nunca dejamos de aprender, en el que nunca podemos decir que ya todo es sabido, de que todo ya lo tenemos resuelto. Nunca podemos decir que hemos progresado tanto en el seguimiento de Jesús, que ya ahí nos quedamos, que ya no necesitamos avanzar ni aprender más. Jesús es el camino, por lo tanto, sigámoslo. Aunque, irónicamente, Jesús es el camino, pero hay muchos caminos que nos llevan hacia Él. Es decir, no hay un único camino para seguirlo. Hay tantas vocaciones, hay tantas maneras de seguir a Jesús como personas que le conozcan y le sigan. Sabemos que hay vocación al sacerdocio, vocación a la vida consagrada, vocación al matrimonio. Quienes, no siendo ni cansados ni consagrados, siguen a Jesús por su camino tan propio, tan singular. Así como los ríos terminan desembocando en el océano, así hay tantos caminos que nos llevan hacia Él, siempre y cuando tengamos presente cuál es nuestra opción fundamental. Si esta opción fundamental es el seguimiento de Jesús por los diversos caminos,
sea en la evangelización, sea en el transformar las realidades temporales, sea incluso desde la enfermedad y el sufrimiento, o sea militando activamente por su causa. Todos esos caminos, a su manera, nos conducen a Jesús siempre y cuando no perdamos de vista cuál es nuestra opción fundamental. ¿Tú la tienes clara? Sigue a Jesús y no te perderás, porque Él es el camino. Tampoco temas equivocarte, porque Él es la verdad. Y tampoco, mucho menos, temas perder lo bueno de la vida por seguirlo a Él, porque Él es la vida, y Él ha venido a que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces, acuérdate que no hay camino para Jesús. Jesús mismo es el camino, ¿y qué es lo que has de hacer? Seguirlo. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.